Eduardo López comenzaba su día como siempre, con el amanecer pintando de dorado la vista desde su mansión. Mientras la ciudad despertaba, él ya estaba inmerso en pensamientos y planes para el futuro. A sus 33 años, Eduardo había logrado más de lo que la mayoría de las personas sueña en toda una vida. Su nombre estaba asociado a un imperio comercial sin frontera, un logro que llenaba cada segundo de su rutina. Sin embargo, esa edad, la rutina parece llevar un peso diferente. Había una negociación en el horizonte, una de esas que podrá marcar una era en el mundo de los negocios, proyectando a NMS el nombre López en las esferas de poder global. Eduardo sabía que estaba frente a una oportunidad de oro, uno de esos raros momentos en que la fortuna sonríe a los audaces. Este acuerdo puede cambiarlo todo, murmuraba para ese mismo, revisando los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba. El despacho, una amplia sala con una imponente ventana que ofrece una vista panormámica de la ciudad, estaba lleno de bolos de sitio, premios, fotos con personalidades importantes y obras de arte que muchos museos envidiaran. Pero, para Eduardo, esos objetos ya no despertaban el mismo brillo de antao. El reflejo de su imagen solitaria en la ventana lo hace reflexionar sobre el precio de su viaje hasta Ol. La verdad es que, a pesar del sitio, había un vaco en Eduardo que los negocios no llenaban. Tenía amores, es cierto, pero ninguno que diera frutos o se convirtiera en la familia que secretamente deseaba. En medio de conquistas y aplausos, Eduardo se encontraba a menudo volviendo a una casa demasiado grande, demasiado silenciosa. Su secretaria, una mujer eficiente que lo acompañaba desde a caos, golpe suavemente la puerta, devolviéndolo a la realidad. Señor López, es hora de partir hacia la reunión. El auto está esperando, informe ya, con la habitual discreción. Eduardo asintió, guardando los últimos papeles en su carpeta de cuero. Mientras bajaba las escaleras, pasando por retratos de antepasados que parecían observarlo con expectativa, no podía dejar de sentir una pizca de envidia por aquellas generaciones anteriores que, a pesar de los desafos de la boca, parecían tener una riqueza que él buscaba, la compa y el amor de una familia. Respirando hondo, Eduardo salió por la puerta principal, listo para enfrentar otro día en su incansable búsqueda del sitio. Lo que no sabía era que el destino estaba a punto de poner en su camino una sorpresa, una de esas vueltas de la vida que ella sabe orquestar. Tan pronto como Eduardo López pis fuera de su mansión, el aire fresco de la mañana acarició su rostro, trayendo consigo una sensación momentánea de renovación. Estaba a punto de dar un paso hacia su auto, un modelo tan elegante como discreto, bolo de su sitio, cuando una voz suave pero firme llamó su atención. Señor López. Eduardo se volvió, sorprendido de escuchar su nombre pronunciado con tanta familiaridad en un lugar donde pocos se atreverán a acercarse sin invitación. A pocos pasos de distancia, una pequeña figura lo observaba. Era una niña, no mayor de 7 años, con rasgos delicados, pero vestida con ropas que contaban una historia de necesidad y simplicidad. Respondí Eduardo, la curiosidad superando la sorpresa inicial. Hoy no deberás ir a esa junta, dijo la niña, Marisol, con una seriedad que no corresponda a su edad. Eduardo se quedó momentáneamente sin palabras. ¿Cómo poda esa niña saber de sus compromisos y por qué expresara una preocupación tan específica y por qué no? Preguntó intrigado. Marisol dio un paso adelante, bajando la voz como si compartiera un secreto. Va a pasar algo malo. Es una advertencia, dijo, con sus ojos fijos en los suyos, transmitiendo una urgencia que Eduardo no pudo ignorar. Por un instante, Eduardo se quedó parado, observando a la niña frente a él. La sinceridad en sus ojos y la convicción en su voz movieron algo dentro de él, algo que no sabía que poda sentir. La advertencia de Marisol actuó como un gatillo, sumergiendo a Eduardo en una ola de recuerdos que había intentado olvidar. Recuerdos de un tiempo antes de que su vida fuera consumida por el trabajo y la búsqueda incesante de MS. Recuerdos de personas que pasaron por su vida, dejando huellas imborrables, pero que, de alguna manera, él había dejado aterres en la carrera hacia la cima. Entre esos recuerdos, uno en particular comienza a emerger con claridad, el de Sofa, un amor que él cree haber perdido para siempre en aquel accidente en las montañas. Eduardo miró de nuevo a Marisol, buscando alguna explicación para lo que acababa de suceder. Pero, ¿cómo poda una niña saber tanto sobre él?
hasta el punto de traer a la superficie recuerdos tan profundos. Gracias por la advertencia, dijo Eduardo finalmente, su voz reflejando una mezcla de agradecimiento y confusión. Sacó un billete de su billetera que sabía que será que suficiente para ayudar de alguna manera a la niña y se lo tendía a Marisol. Cuidado, chiquita. Marisol acepta el dinero, pero su mirada permanece seria. Ten cuidado, Mr. López, no es solo por hoy. Viéndola alejarse, Eduardo se quedó parado, el aviso de Marisol resonando en su mente. Por un momento, considera ignorar el compromiso, pero su naturaleza determinada y racional prevalece. Anas, la inesperada interacción sin ver una semilla de duda y preocupación que no pueda sacudir. Mientras se dirigía hacia el auto, Eduardo no pudo evitar mirar hacia ATRs, buscando a Marisol, pero ya había desaparecido. Con la mente llena de preguntas y el corazón cargado de recuerdos, sabía que ese das era diferente a todos los dems. Y, por alguna razón, sentí que estaba al borde de algo que cambiara su vida para siempre. Mientras Eduardo López conduca por las calles tan tranquilas de La Maana, las palabras de Marisol resonaban en su mente, abriendo puertas que él le había cerrado cuidadosamente hace años. Entre esos recuerdos, la figura de Sofa destacaba, iluminando su pasado con una intensidad que intentaba, en vano, olvidar. Sofa había entrado en su vida como un vendaval, desafiando sus convicciones y planes meticulosamente trazados. Era radiante, llena de vida y sueños, tan diferente de las mujeres con las que Eduardo normalmente se involucraba. Desde el principio, estaba claro que Sofa no era solo otra conquista, era alguien que desafiaba a Eduardo a ver el mundo, y a ese mismo, de una manera completamente nueva. Pero su amor no estaba destinado a ser sencillo. Gloria Marnez, la abuela de Sofa, se erige como una fortaleza entre ellos. Para Gloria, Eduardo representaba todo lo que ella desconfiaba y tema, el mundo implacable de los negocios, la ambición sin límites y la posibilidad de que su querida nieta sufriera a manos de alguien a quien consideraba incapaz de amar verdaderamente. A pesar de las resistencias y advertencias de Gloria, su relación florece. Cada momento juntos era una afirmación de un amor que pareca destinado a superar todas las adversidades. Y entonces él elige el viaje a las montañas, una escapada romántica planeada como un oasis de paz lejos de las presiones del mundo exterior. Ese da, el recuerdo del accidente en las montañas envolva los pensamientos de Eduardo como una densa y fría niebla. Él y Sofa habían planeado ese viaje como un refugio de las presiones externas, una oportunidad de vivir el amor que compartan lejos de las miradas críticas, especialmente las de la abuela de Sofa, Gloria Marnez. Pero lo que comenzó como una aventura romántica rápidamente se convirtió en una tragedia que cambiara el curso de sus vidas para siempre. Las montañas, con su belleza salvaje e imponente, ocultaban peligros que ni Eduardo ni Sofa habían previsto. Contra los consejos de quienes conozcan bien el terreno, se aventuraron en un rea conocida por sus inestabilidades geológicas. La búsqueda de aislamiento y vistas impresionantes lo CEG ante los riesgos, un error que tendrá un alto precio. Cuando la avalancha comenzó, fue como si el mundo entero se derrumbara sobre ellos. Eduardo recordaba el sonido ensordecedor, la sensación de impotencia ante la fuerza abrumadora de la naturaleza. Él y Sofa fueron separados en ese caos, él siendo lanzado hacia un lado y ella hacia otro, desapareciendo de su vista en medio de la nube de nieve y escombros. Horas después, Eduardo fue rescatado, herido y desorientado, pero vivo. En los días siguientes, mientras luchaba contra el dolor físico de sus heridas, una dolorosa tristeza lo consuma, la PRDIDA de Sofa. La búsqueda de ella fue intensa pero infructuosa. Con el corazón apesadumbrado, los equipos de rescate concluyeron que Sofa había sido arrastrada por la avalancha, una víctima del desastre. Fue Gloria quien dio la noticia final a Eduardo. Con lágrimas en los ojos pero una determinación fría en su voz, ella le informó sobre la muerte de Sofa, consolidando la tragedia con palabras que Eduardo nunca olvidara. Sofa se ha ido, dijo, y con ella, los sueños que compartan. Lo que Eduardo no sabía, consumido por el dolor y el duelo, era que Gloria ocultaba un secreto crucial: Sofa estaba viva. Gravemente herida, pero viva. El descubrimiento de su embarazo poco después del accidente complica la situación. Gloria vio en esa tragedia una oportunidad para separarlos definitivamente.
convenciendo a todos de la muerte de Sofa, incluido Eduardo, crea estar protegiendo a su nieta y el futuro de su bisnieto de las incertidumbres que la vida junto a Eduardo podrá traer. Mientras Sofa luchaba por su vida en un hospital, bajo la atenta mirada de su abuela, Eduardo era consumido por el dolor. Intent buscar a Sofa, desesperado por cualquier sil de que ella pudiera haber sobrevivido, pero Gloria, con su influencia y determinación, aseguró que todas las BS quedas fueran en vano. Entre el dolor y el engao, la historia de Eduardo y Sofa fue abruptamente interrumpida, o al menos eso crea Eduardo. Perdido en su tristeza, nunca sospechó la verdad de ETRs de la muerte de Sofa, ni las profundas consecuencias que este engao tendrá para todos los involucrados. El viaje, que comenzó como una aventura llena de promesas, pronto se convirtió en una pesadilla. Habían sido advertidos sobre los peligros de la Regin, pero, embriagados por la pasión y la juventud, decidieron ignorar las advertencias. La tragedia golpe sin aviso, una avalancha repentina y devastadora que cambiara el curso de sus vidas para siempre. En ese momento de caos, mientras la tierra temblaba y el mundo a su alrededor se derrumbaba, Eduardo perdía a Sofa. Perdido en la oscuridad y el clamó por ella, pero su voz se perdía en el ensordecedor rugido de la naturaleza. Sobrevivir a la avalancha fue un milagro, pero para Eduardo, la supervivencia vino con el peso de la PRDIDA. En los días siguientes, mientras se recuperaba de sus heridas, la ausencia de Sofa era una herida abierta, un recordatorio constante del amor que él crea haber enterrado bajo las montañas. Reflexionando sobre estos recuerdos, Eduardo sienta una mezcla de dolor, arrepentimiento y una nostalgia abrumadora. La advertencia inesperada de Marisol no solo trajo de vuelta a Sofa su corazón, sino que también aviv la llama de un amor que crea haber perdido para siempre. Mientras se acercaba a su destino para la reunión, Eduardo sabía que algo dentro de él había cambiado. Enfrentado con la posibilidad de enfrentar peligros desconocidos, como Marisol había sugerido, se dio cuenta de que el mayor riesgo que había corrido era amar y luego perder a Sofa. En ese momento, que nunca, deseaba encontrar una manera de retroceder, revivir y tal vez redimir el amor que compartieron. Después del devastador accidente en las montañas, las vidas de Eduardo y Sofa tomaron caminos doctoresticamente diferentes, marcados por luchas internas, decisiones difíciles y una nostalgia que parezca nunca desvanecerse. Sofa, contra todo pronóstico, sobrevivió. Su despertar en el hospital estuvo marcado por una confusión nebulosa, una mezcla de alivio por estar viva y desesperación por la PRDIDA de Eduardo, cuya muerte Gloria le había comunicado falsamente. El descubrimiento de su embarazo, mientras Anne se recuperaba física y emocionalmente del trauma, le dio un nuevo propósito a su vida. Sin embargo, no fue sin sus complicaciones. El embarazo, en tales circunstancias, era tanto una bendición como un desafío, especialmente considerando las severas restricciones financieras y el aislamiento emocional impuesto por las decisiones de Gloria. Sofa dio a luz a Marisol, una niña con los ojos vivos que recordaban a los de Eduardo. Criar a Marisol sola, sin el apoyo del hombre que amaba y crea haber perdido, puso a prueba la fuerza de Sofa de formas que nunca imaginó. Se encontró navegando en la pobreza, trabajando en empleos mal remunerados, mientras luchaba por asegurar un futuro para su hija. La salud de Sofa, ya debilitada por el accidente y las dificultades subsiguientes, comienza a deteriorarse, agregando una capa de lucha a su vida ya complicada. Mientras tanto, Eduardo canalizaba su dolor y luto en su trabajo. El vaco dejado por Sofa se convirtió en una búsqueda incansable de éxito y reconocimiento en el mundo de los negocios. Se volvió decidido, enfocado, si eso era posible. La empresa que había iniciado con tanto esfuerzo creció exponencialmente, convirtiéndose en un imperio que trascenda frontera y sectores. Sin embargo, cada logro era agridulce. Aunque el éxito le traía satisfacción, siempre había un vaco en su corazón que nada parezca llenar. La imagen de Sofa, y lo que podrá haber sido, lo atormentaba en momentos de quietud, cuando los reconocimientos y los aplausos no lograban ahogar el silencio de su gran y vaca casa. Eduardo y Sofa, cada uno a su manera, luchaban por seguir adelante, ligados a un pasado que parezca determinado a mantenerlos separados. El recuerdo del otro era un fantasma que ni el tiempo ni la distancia puedan exorcizar por completo.
Para Sofa, significaba criar a Marisol con amor y resiliencia, a pesar de las adversidades. Para Eduardo, significaba construir un legado que, secretamente, esperaba dar sentido a su existencia y, de alguna manera, honrar a la mujer que nunca dejó de amar. En este periodo de vidas separadas, ambos aprendieron sobre la fuerza, la PRDIDA y la capacidad de seguir adelante, incluso cuando todo parezca perdido. Pero el destino, con sus caminos intrincados e inesperados, antena cartas para jugar en la historia de Eduardo y Sofa. Marisol crece bajo el manto de la resiliencia y el amor incondicional de su madre, Sofa. Con apenas 7 años, ya tenía una madurez que superaba su corta edad, producto de las circunstancias que la rodeaban. La pequeña flauta de madera, regalo de un vecino amable que reconoce la música como un escape para la niña, se convierte tanto en un instrumento de alegra como de supervivencia. Por las tardes después de la escuela, Marisol se dirige a la plaza del pueblo, un lugar de encuentros y despedidas, y él se sentaba en el suelo de piedra, abriendo el estuche de la flauta con dedos temblorosos. Las melodías que tocaba, aprendidas de odo, eran dulces y tristes, una mezcla de sueños y añoranzas que su madre comparta en los raros momentos de vulnerabilidad. Fue durante una de esas tardes, mientras las notas musicales flotaban en el aire cargado de la plaza, que la vida de Marisol tomó un rumbo inesperado. Dos hombres, claramente fuera de lugar entre los transeúntes comunes, captaron su atención. Su conversación, cargada de tensión y conspiración, era imposible de ignorar. Hablaban de un plan para eliminar a Eduardo López, un nombre que Marisol conozca bien por la historia de su madre, aunque nunca había hecho la conexión directa hasta ese momento. El instinto de Marisol la impulsó. Sabía que tenía que actuar, a pesar del miedo que la paralizaba. Recogiendo rápidamente su flauta, siguió los pasos conocidos hasta la mansión López, guiada por una valenta que muchos adultos no posean. Al ver a Eduardo, la advertencia salió de sus labios con la urgencia de quien entiende el peso de sus palabras: «Mister López no deberá ir a esa reunión o algo malo va a pasar». La valenta de Marisol en ese momento no fue solo un acto de altruismo, sino también un grito silencioso por justicia y protección. Aunque no pueda entender completamente las fuerzas en juego, su corazón puro la guía a través del peligro, arriesgándose para salvar la vida de un hombre que era, de cierta manera, parte de su propia historia aún no contada. Eduardo, sorprendido e incrédulo, quedó impresionado por la seriedad de la niña. La acción de Marisol no solo demostró su valenta, sino que también desencadenó una cadena de eventos que comenzara a tejer los hilos dispersos de vidas separadas, sacando a la luz verdades ocultas y tal vez, al final, uniendo lo que fue deshecho por el destino y la tragedia. Después del encuentro inesperado con Marisol, Eduardo sintió una oleada de incertidumbre y preocupación invadir su ser. La seriedad con la que la niña entre su advertencia y la coincidencia, si es que se le podrá llamar de que una niña hablara sobre un peligro inminente, lo golpeó con fuerza. En un momento de introspección, Eduardo consideró la posibilidad de ignorar el consejo, pero algo dentro de él, quizá el recuerdo de esas palabras dichas con tanta convicción, lo impulsa a actuar con cautela. Decidido a no desechar la advertencia de Marisol como una simple coincidencia, Eduardo tomó la decisión de alterar sus planes. Se puso en contacto con sus posibles socios comerciales, inventando una excusa plausible para posponer la reunión que estaba programada para esa edad. La decepción en sus voces era evidente, pero la intuición de Eduardo, agudizada por años en el mundo de los negocios donde la prevención era a menudo la clave para la supervivencia, lo aseguró de que había tomado la decisión correcta. Para garantizar su seguridad, Eduardo decidió también cambiar su rutina diaria. Instruye a su equipo de seguridad a ser vigilante y optó por usar rutas alternativas para sus compromisos. Su instinto le deca que la amenaza mencionada por Marisol no era algo que se deba ignorar. La decisión de Eduardo resultó ser acertada temprano de lo que esperaba. Ese mismo día, las noticias llegaron hasta él sobre un incidente cerca del lugar donde originalmente se iba a llevar a cabo la reunión. Un automóvil, similar al suyo, había sido blanco de un atentado, un claro intento de asesinato. El impacto de esa revelación fue un golpe poderoso, haciéndole darse cuenta de la magnitud del peligro que había evitado. Alguien estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias para apartarlo del camino, y la valenta de Marisol lo había salvado de un destino potencialmente fatal.
El alivio por haber salido ileso rápidamente dio paso a una profunda gratitud por Marisol. Eduardo sabía que necesitaba agradecer a la niña de alguna manera significativa. Movido por un sentimiento de deuda hacia la pequeña Salvadora, decidí que visitar a la madre de Marisol y expresar su gratitud personalmente era lo mínimo que podía hacer. Solicita a su equipo que encontrara la dirección de la niña, una tarea que, dada su influencia y recursos, se cumplí rápidamente. Sin embargo, Eduardo estaba lejos de imaginar la sorpresa que lo esperaba al decidir seguir por ese camino. La conexión entre Marisol y la historia de su propia vida, entrelazada con la de Sofa, era un misterio que estaba a punto de desentrañarse de maneras que él nunca podrá prever. Con la dirección en mano y una sensación mixta de ansiedad y anticipación, Eduardo se prepara para el encuentro, sin saber que estaba a punto de embarcarse en un viaje que cambiara su vida de forma irrevocable. Armado con la dirección proporcionada por su equipo y una profunda sensación de gratitud, Eduardo López hizo su camino a través de la ciudad hasta la modesta casa que Marisol llamaba hogar. La discrepancia entre la sencillez de esa residencia y la opulencia de su propia vida no pasó desapercibida para él, sirviendo como un recordatorio silencioso de las muchas realidades diferentes que coexistan dentro de la misma ciudad. Al acercarse a la puerta, Eduardo sintió como su corazón lata msrpido, movido no solo por la anticipación de agradecer a Marisol, sino también por la extra conexión que había sentido con la niña desde su encuentro. Golpe la puerta, cada golpe resonando como un eco de sus latidos cardíacos. La puerta se abre, y en el umbral, no era Marisol quien lo reciba, sino una mujer cuyo rostro aviva los recuerdos de un amor perdido hace mucho tiempo. Sofa, mayor pero inconfundiblemente la misma mujer que había atormentado sus sueños y pensamientos durante años, lo miraba con una mezcla de sorpresa e incredulidad. Eduardo, su voz, aunque vacilante, llevaba la familiaridad de un pasado compartido, rompiendo el silencio con la fuerza de un susurro tempestuoso. El choque de ese momento suspendí el tiempo. Las preguntas, las confusiones, las emociones se desbordaron en una torrente incontrolable. Eduardo, abrumado por la sorpresa y la emoción, apenas podía articular palabras. Sófate, cemo las palabras se perdieron, reemplazadas por lágrimas y una expresión de incredulidad. Sofa, abrumada por la emoción de ver a Eduardo, alguien que cree haber perdido para siempre, luchaba contra las lágrimas que amenazaban con caer. Pens que te había perdido, lo ojer decir, con la voz temblorosa. Dentro de la pequeña sala de la casa de Sofa, sentados frente a frente, Eduardo y Sofa comenzaron a desenredar los hilos de malentendidos y manipulaciones que los habían separado. Sofa comparte la historia del accidente, del embarazo, y como Gloria, creyendo actuar en el mejor interés de su nieta, construye la mentira de su muerte para protegerla de una vida de incertidumbre junto a Eduardo. Eduardo escuchaba cada palabra de Sofa avivando el dolor de la PRDIDA, mezclado ahora con la alegre inesperada del reencuentro. LHABL sobre los aos de duelo, sobre cemo su PRDID, había moldeado a la persona en la que se había convertido, impulsólo en su búsqueda de sitio, con la vana esperanza de llenar el vacío dejado por su ausencia. La conversación fue un proceso de curación, doloroso y necesario. Lamentaron el tiempo perdido, las oportunidades desaprovechadas. Pero, en ese reencuentro inesperado, también nacieron semillas de esperanza y redención. Marisol, la pequeña herona que inconscientemente había reunido a sus padres, se convirtió en el símbolo viviente de un amor que, contra todas las probabilidades, había sobrevivido. El encuentro inesperado de Eduardo y Sofa fue solo el primer paso hacia un futuro incierto. Pero estaba claro que, juntos, estaban decididos a reconstruir lo que se había perdido, a crear una nueva historia para ellos y para Marisol, una historia marcada no por la tragedia, sino por la fuerza del amor y el perdón. En la tranquilidad de la modesta casa de Sofa, donde cada objeto pareca guardar una historia, Eduardo y Sofa se encontraban frente a frente, las emociones a flor de piel después del shock del reencuentro. Había tanto por decir, tantas preguntas sin respuesta, tantos aos de dolor y añoranza que habían moldeado sus vidas de formas que ninguno de los dos podrá haber anticipado. Sofa, reuniendo valor, comienza a desentrañar la narrativa de su vida desde el accidente. Habla de la angustia de despertar en el hospital, de la confusión y el miedo que sintió al enterarse de su embarazo en medio de la turbulencia emocional de creer que Eduardo estaba muerto.
Las palabras de Sofa revelaban no solo su viaje de superación y lucha, sino también la profundidad de la manipulación que había sido orquestada por Gloria. Ella me dijo que habas muerto, confesó Sofa, con las palabras cargadas de dolor. Yo estaba tan perdida, Eduardo. Y entonces, cuando Marisol nací, ella se convirtió en mi razón de vivir. Eduardo escuchaba cada fragmento de la historia de Sofa actuando como un espejo que reflejaba su propia angustia y desesperación a lo largo de los años. La revelación de las acciones de Gloria lo golpe con fuerza, una mezcla de rabia e incredulidad entrelazándose con el duelo que había llevado durante tanto tiempo. Fue como si una parte de M hubiera muerto ese da, admití Eduardo, su voz baja, cargada de emoción. Y yo, me sumeré en el trabajo, tratando de llenar de alguna manera el vaco que tu PRDI dej. Pero nada nunca tuvo sentido, Sofa. Nada. El silencio que seguí fue un espacio compartido de duelo por el tiempo perdido, por las cicatrices dejadas por decisiones tomadas por otros, decisiones que habían cambiado irrevocablemente el curso de sus vidas. Pero, en ese silencio, también había un entendimiento mutuo, un reconocimiento de las heridas que ambos habían sufrido y de la fuerza que encontraron para seguir adelante, a pesar de todo. Fue Sofa quien rompió el silencio, su mano encontrando la de Eduardo sobre la mesa. Nunca dej de amarte, Eduardo. Incluso en los das ms oscuros, fue el amor que senta por ti lo que me dio fuerzas para seguir adelante. Eduardo apretó la mano de Sofa, un gesto simple pero cargado de significado. Y yo nunca dej de amarte, Sofa. Te y Marisol son mi familia. Y haz lo que sea necesario para reconstruir lo que perdimos. En ese momento, entre revelaciones y PRDN, Eduardo y Sofa comenzaron a recorrer el camino hacia la curación. Saben que el viaje será difícil, lleno de desafíos y descubrimientos dolorosos. Pero también había la promesa de un nuevo comienzo, una oportunidad de reescribir sus historias no con el dolor del pasado, sino con la esperanza de lo que estaba por venir. Juntos, comenzaban a vislumbrar un futuro donde el amor y el PRDN podrán florecer, a pesar de las sombras que los habían mantenido separados durante tanto tiempo. En la nueva aurora de sus vidas entrelazadas, Eduardo, Sofa y Marisol dieron los primeros pasos cautelosos hacia un futuro construido sobre las ruinas del pasado. Con la decisión de comenzar de nuevo tomada, cada día trae consigo la promesa de nuevos descubrimientos y la oportunidad de curar las heridas dejadas por las adversidades enfrentadas separadamente. Eduardo, impulsado por un renovado sentido de propósito, estaba decidido a integrar a Marisol en su mundo, no solo como un gesto simbólico de aceptación, sino como un compromiso profundo con su bienestar y felicidad. La niña, con su curiosidad y vivacidad innatas, abraza la oportunidad de conocer mejor a su padre, cuya existencia hasta entonces se reduca a historias contadas por su madre. Con una paciencia y una amabilidad que sorprendan incluso a él mismo, Eduardo presenta a Marisol su vida, mostrándole los espacios y las rutinas que componen su día. La lleva a conocer la empresa que había construido con tanto esfuerzo, convirtiendo el ambiente laboral en un lugar de aprendizaje y aventura para la niña. Marisol, a su vez, mostré un interés vivo en cada aspecto de la vida de Eduardo, haciendo preguntas que reflejaban su inteligencia y su capacidad de maravillarse con el mundo que la rodeaba. Mientras tanto, Eduardo y Sofa se dedicaban a planear el futuro, conversando extensamente sobre los sueños y las esperanzas que tenían para ese mismos y para Marisol. Sofa comparta con Eduardo su visión de un hogar lleno de amor y seguridad, un lugar donde Marisol pudiera crecer rodeada del cariño y el apoyo de ambos padres. Eduardo, por su parte, hablaba sobre sus aspiraciones de construir una familia unida, donde los errores del pasado pudieran ser superados por el compromiso compartido con un futuro mejor. En este proceso de reconstrucción, tanto física como emocional, Eduardo y Sofa encontraban momentos de profunda conexión, redescubriendo la pasión y el amor que los habían unido inicialmente. Las risas de Marisol resonaban por la casa, simbolizando la alegría y la esperanza que ahora impregnaban su existencia conjunta. La niña, con su presencia luminosa, se convirtió en el vínculo que une a Eduardo y Sofa no solo al presente, sino también a un futuro lleno de posibilidades. Juntos, comenzaron a moldear un hogar que era que la suma de sus partes, era un testimonio de resiliencia, PRDN y amor incondicional.
Los das de lucha y separación dieron paso a un compromiso colectivo con la felicidad y la construcción de recuerdos que, a partir de entonces, serán compartidos. En la reconstrucción de sus hogares y sus vidas, Eduardo, Sofa y Marisol aprendieron que, a pesar de todo, el amor verdadero tiene la extraordinaria capacidad de sanar las heridas profundas y superar los obstáculos desafiantes. Unidos, avanzaban hacia el futuro, abrazando cada nuevo día con gratitud y la certeza de que juntos podrán enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. A medida que el polvo se asentaba sobre el torbellino emocional de reencuentros y revelaciones, Eduardo, Sofa y Marisol se encontraban al borde de una nueva realidad, una que exiga de cada uno de ellos no es lo adaptasen, sino también un compromiso renovado con la familia que decidieron ser nuevamente. Adaptarse a la vida juntos presentaba sus propios desafíos, desde redefinir las rutinas diarias hasta entender y respetar los espacios y las necesidades mutuas. Cada día era una oportunidad para aprender y crecer juntos, para fortalecer los lazos que los unan. Era evidente para Eduardo y Sofa que una celebración símbolica era necesaria, no es solo como una forma de formalizar su reencuentro y compromiso, sino también para marcar el inicio de su nueva jornada como una familia unida. Que eran algo que simbolizara su resiliencia, su amor y la esperanza que alimentaban para el futuro. Después de mucha reflexión, decidieron por una ceremonia pequeña realizada en el jardín de la casa de Eduardo, un espacio que ofrezca no es solo belleza natural, sino también la tranquilidad y la privacidad necesarias para el momento. El jardín será testigo de su unión renovada, rodeado de las flores que comenzaban a brotar, simbolizando el nuevo comienzo de su familia. Los preparativos para la ceremonia fueron una verdadera demostración de unión. Marisol, con la alegre y la energa que le eran características, participa activamente, ayudando a elegir las flores y a decorar el espacio con cintas y luces suaves que transformaran el jardín en un escenario mágico al atardecer. Eduardo y Sofa, trabajando codo a codo, encontraron alegría en las tareas simples, cada momento compartido reforzando la profundidad del vínculo que los reconectaba. Cuando el día de la ceremonia, el jardín estaba transformado. Amigos cercanos y familiares, aquellos pocos que conozcan la profundidad de la historia compartida por Eduardo y Sofa, se reunieron para ser testigos y celebrar el amor y la unión de la familia. La ceremonia fue marcada por palabras de esperanza y renovación, con Eduardo y Sofa compartiendo votos que reflejaban no solo el amor que sentan el uno por el otro, sino también su compromiso con Marisol y el futuro que ahora planeaban juntos. El clímax de la ceremonia cuando Marisol, tomándoles las manos a ambos padres, los guía en un simbólico acto de unión, entrelazando sus vidas de manera indisoluble. La simplicidad del gesto llevaba un significado inmenso, sellando el compromiso de la familia de enfrentar juntos lo que el futuro les deparara. A medida que cea la noche y las estrellas comenzaban a brillar sobre el jardín iluminado, la celebración continuaba, llena de risas, música y baile. Fue un momento de pura alegría, un respiro de felicidad y paz después de años de separación y sufrimiento. Este nuevo comienzo para Eduardo, Sofa y Marisol no era el final de su viaje, sino bien un hito importante en el camino que habían elegido recorrer juntos. Sin duda enfrentarán desafíos, pero con la certeza de que, unidos, podrán superar cualquier adversidad. Esa noche, bajo el cielo estrellado, la familia celebró no es solo el amor que los había reunido, sino también la promesa de innumerables mañanas compartidas. En los días que siguieron a la ceremonia que marca el inicio de una nueva era para Eduardo, Sofa y Marisol, la familia descubrió un legado inesperado dejado por Gloria, un elemento que servirá como el timo eslabn en su viaje de reconciliación y comprensión. Entre las pertenencias personales de Gloria, cuidadosamente guardadas después de su partida, se encontraron dos cartas selladas, una dirigida a Sofa y otra a Eduardo. Las palabras contenidas en esas cartas sacaran a la luz los sentimientos profundos de Gloria, revelando no solo sus acciones, sino también sus motivaciones y el remordimiento que le hasta sus últimos días. Con manos temblorosas, Sofa y Eduardo leyeron las palabras de Gloria, cada frase una ventana al corazón de una mujer que, en su complejidad, había intentado actuar por lo que crea que era lo mejor para su nieta.
Gloria confesaba los actos que había perpetrado para separarlos, explicando que su amor por Sofa y el deseo de protegerla de un futuro incierto habían sido las fuerzas motrices de sus decisiones. Ella admita sus errores y expresaba un profundo arrepentimiento por haber causado tanto dolor y separación. Sé que mis acciones causaron un dolor inimaginable, y por eso, pido humildemente su perdón, escribe Gloria. Espero que al GNDA puedan entender que todo lo que hice fue impulsado por el amor y el miedo de perderlos, Sofa, para las incertidumbres de la vida. La lectura de esas cartas fue un momento de profunda emoción para Eduardo y Sofa. Aunque las acciones de Gloria hubieran causado sufrimiento y separación, sus palabras finales sirvieron como un catalizador para una reflexión profunda sobre el papel indirecto que ella desempeña en fortalecer el carácter de ambos y en moldear el destino que, eventualmente, los condujo de vuelta a uno al otro. En una reunión familiar, con Marisol presente, Eduardo y Sofa compartieron el contenido de las cartas y expresaron el deseo de honrar la memoria de Gloria. Decidieron que el mejor tributo será reconocer la complejidad de las acciones de Gloria, perdonándola por sus errores y valorando las intenciones, aunque equivocadas, que las motivaron. Al hacerlo, no solo se liberaban del peso del pasado, sino que también enseñaban a Marisol sobre la importancia del perdón, la comprensión y la capacidad de encontrar esperanza y redención incluso en las situaciones dolorosas. La historia de Eduardo, Sofa y Marisol, entrelazada con la de Gloria, no concluye con un final, sino con la celebración de la vida, el amor y la resiliencia. Juntos, demostraron que es posible superar las adversidades, reconectarse y construir un futuro lleno de posibilidades. La familia, ahora unida por lazos inquebrantables, miraba hacia el futuro con optimismo, consciente de que las lecciones aprendidas los sacan fuertes y mejor preparados para enfrentar juntos cualquier desafío que la vida les presentara. Al concluir su viaje con un mensaje de perdón, redención y esperanza, su historia sirve como un recordatorio poderoso de que, incluso en los momentos oscuros, la capacidad de amar, perdonar y crecer puede iluminar el camino de regreso a casa, hacia los brazos de quienes amamos.